es Florencia Escándar, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y mi ponencia se titula Los libros de Chilam Balam desde los nuevos materialismos, objetos sacros y agentes sociales. Los libros de Chilam Balam son una serie de obras escritas por mayas en su lengua durante el periodo colonial en Yucatán. Estos libros fueron copiados sucesivas veces, pasando de generación en generación y siendo modificados en cada copia, agregando y quitando información. Los textos se basaban en fuentes variadas, orales y escritas, de tradición indígena y europea. Su uso era como libros de comunidad, y sabemos que eran consultados por los especialistas rituales que los conservaban y actualizaban, y también que eran a veces leídos en voz alta. Conocemos poco acerca del proceso de producción de estos manuscritos y de cómo eran utilizados. Sin embargo, tenemos algunas menciones en textos coloniales y podemos intentar reconstruir ambos procesos de producción y uso a través de lo que sabemos de época prehispánica y lo que nos cuentan los trabajos etnográficos. Considero que los nuevos materialismos pueden ayudarnos a estudiar esa relación sujeto-objeto de una manera diferente y enriquecedora. Los nuevos materialismos, también denominados giro material, se han encargado de analizar de qué manera objetos, cosas, artefactos y otras entidades materiales se inscriben en el devenir histórico operando como agentes productivos que intervienen en el orden social. Los desarrollos teóricos sobre los estudios de cultura material son muy amplios e incluyen muchas perspectivas diferentes aportadas por diversos autores como Arjuna Padurai, Timothy Lenoir, Hans Gumbrecht, Bill Brown, Bruno Latour, etc. Como dice Christopher Tiley, no hay un enfoque correcto o incorrecto respecto a esto, sino que cada posición teórica enfatiza aspectos alternativos de la materialidad y del significado de las cosas, grupos, instituciones y sociedades. Lo que me propongo en esta ponencia es utilizar aquellos enfoques teóricos sobre la cultura material desarrollados por los nuevos materialismos que considero útiles para abordar los libros de Chilam Balam y que pueden aportarnos nuevas ideas sobre su materialidad y sobre la sociedad con la que interactuaban, ya que objetos y sujetos están indeleblemente unidos, considerando a uno, encontramos al otro. Por la propia naturaleza de los Chilam Balam, es especialmente interesante estudiarlos desde dos puntos de vista. Por un lado, en un primer apartado, abordaremos los libros de Chilam Balam enfocándonos en su proceso de producción, es decir, cómo era el proceso de elaboración de estos manuscritos, que, como se dijo, implicaba una interacción entre versiones anteriores de textos escritos, versiones orales de estos contenidos y la nueva versión, así como la interacción de estos tres materiales con él o los especialistas que los elaboraban. En segundo lugar, también es importante considerar la lectura y uso de estos objetos, es decir, los momentos en que estos manuscritos eran leídos en voz alta delante de la comunidad y consultados por los especialistas. Finalmente, habrá un tercer apartado sobre un tema transversal a los dos enfoques anteriores. Se abordará la manera en que los propios mayas pudieron pensar a estos manuscritos, claramente como objetos sagrados, pero sobre todo como seres vivos en un sentido literal del término, a través de la creencia de que estaban habitados por entes animados. La producción de los Chilam Balam. Como parte del proceso de producción, es importante intentar aclarar algunas ideas sobre quiénes eran los autores de estos manuscritos. Sabemos que los libros de Chilam Balam fueron escritos por indígenas mayas y que sus destinatarios eran los propios mayas, a diferencia de otros géneros que eran escritos para que fueran leídos por españoles. También sabemos que los mayas que los escribían tenían necesariamente que conocer muy bien el sistema de escritura latina. Y a juzgar por los contenidos europeos de repertorios, libros de horas, la Biblia y hasta historias de caballería, debían tener acceso a algún repositorio de libros europeos de cierta importancia. Gran parte de los investigadores que se dedican a estudiar estos libros coinciden en que en la mayoría de los casos, sus autores, al menos en un principio, debieron ser maestros de capilla o maestros cantores indígenas que tenían acceso a las bibliotecas de los conventos franciscanos en Yucatán. Estos maestros eran los encargados de enseñar la doctrina a los hijos de los principales y a los hijos del común, y dirigían el coro durante las misas dominicales y las fiestas de guardar. Sobre esto, William Hanks hace un análisis del lenguaje utilizado en los libros de Chilam Balam y llega a la conclusión de que claramente hay presencia de lo que él llama maya reducido, que no es otra cosa que la nueva versión del maya imbuido del pensamiento cristiano.
De este modo, dice que, abro cita, es difícil evitar la conclusión de que aquellos que escribieron los libros de Chilam Balam o eran ellos mismos maestros o tenían acceso a fuentes de quienes lo eran. La explicación para esto es obvia cuando recordamos la organización de las doctrinas y las prácticas de inculcar que los misioneros fomentaron. Los maestros habrían tenido acceso al tipo de conocimiento que se exhibe en el libro del Kawa y de otros Chilam Balam, y ellos habrían sido conscientes de lo especializado y poderoso de ese conocimiento. Puede parecer irónico que copiaran esos materiales en géneros que eran menospreciados o incluso prohibidos por la Iglesia. Pero si pensamos en los maestros como agentes del discurso translingüístico, tendría sentido que incorporaran este tan preciado conocimiento a los libros mayas, cuyo más obvio propósito era servir como el depósito del conocimiento acumulado. Cierro cita. Entonces, los maestros de capilla, que muchas veces eran también Ajmenov o especialistas rituales, redactaron en papel europeo en caracteres latinos textos que cargaban en su memoria. Tal vez, en un principio, también transcribieron fragmentos de códices jeroglíficos, copiaron pasajes escritos por sus semejantes y también adaptaron y muchas veces tradujeron textos e imágenes europeos. Todos estos manuscritos de Chilam Balam contienen pasajes conocidos como paralelos o cognados, es decir, textos que se repiten con mayores o menores variaciones en los diferentes libros. Si bien algunos investigadores han creído en la existencia de un texto matriz, estoy de acuerdo con William Hanks, quien opina que no habría habido un documento de origen, sino que habría tenido lugar una interacción dinámica entre los pueblos de indios en torno a la elaboración, manejo y traslado de los escritos, con muchos textos circulando de manera independiente o incluso discursos que se difundían, probablemente en forma oral, y que habrían sido incorporados en los textos de diferentes pueblos. Por su parte, la heterogeneidad temática y de géneros de los Chilam Balam también es consistente con el hecho de que fueran producidos por el trabajo compartido de un número desconocido de escribas, los cuales unieron un número desconocido de reproducciones, agregando, enmendando, copiando y demás. Este proceso de producción era parte de la relación dialéctica y recurrente entre estas personas que los producían y los libros de Chilam Balam como objetos, porque haciendo las cosas, y como veremos también usándolas, la gente se hace a sí misma en el proceso. Y del mismo modo que las personas hacen cosas, las cosas hacen personas. Así, los maestros de capilla, en su doble función también de especialistas rituales mayas, habrían hecho estos libros de la manera descrita, pero estos libros también habrían hecho a estas personas, contribuyendo a la conformación de su identidad. De este modo, si no perdemos de vista esta relación dialéctica entre objeto y sujeto, los Chilam Balam no son producto de unas ideas, valores y relaciones sociales previas a su existencia material, sino que son ellas mismas creadas activamente a través de procesos en los cuales estas mismas formas surgen. De este modo, la creación de los objetos es de alguna manera la fabricación del ser social. Uso y lectura de los libros de Chilam Balam. Las menciones al uso de libros por parte de los mayas en textos escritos por españoles son escasas, pero bastante coherentes entre sí. En general, se habla de los libros, tanto en época prehispánica, códices como colonial, como objetos sagrados y que se leían en voz alta en reuniones que podían alcanzar características performativas. En estas escasas menciones se puede percibir también algunas características de la relación sujeto-objeto. Hay una famosa cita de Sánchez de Aguilar que dice, abro cita, ultra que sería muy útil que hubiese libros impresos en la lengua de estos indios que tratasen del génesis y creación del mundo, porque tienen fábulas o historias muy perjudiciales, y algunos las han hecho escribir y las guardan y leen en sus juntas. Yo hube un cartapacio de estos que quité a un maestro de capilla, llamado Cuitún, del pueblo de Sucop, el cual se me huyó y nunca le pude haber para saber el origen de este su génesis, y que les imprimiesen vidas de santos y ejemplos en su misma lengua, pues la lectura es lengua que habla al alma, y por estar faltos de libros viven sin luz, y servirá al cura que no predica para leérselos en las festividades de los santos. Cierro cita. También Diego de Landa nos dice algo que no solo corrobora esta lectura comunitaria de los libros, sino la manera en que los libros mismos, como objetos y la lectura de ellos, constituían parte en diferentes rituales. Nos dice Landa hablándonos de una fiesta celebrada en el mes de Wo llamada Pokam.
Abro cita. Se juntaban en casa del Señor con sus aderezos, echaban antes al demonio, como solían hacerlo, y después sacaban sus libros y los tendían sobre las frescuras que para ello tenían, e invocando con sus oraciones y su devoción a un ídolo que llamaban Kinchau Itzamna, Kinichahau Itzamna, del cual dicen fue el primer sacerdote, y ofrecíanle con la lumbre nueva sus pelotillas de incienso. Cierro cita. Sobre esta misma ceremonia existen unos documentos de 1597 que la describen y coinciden en decir que un grupo de Ashkinov mayas, acompañados de los principales del pueblo de Calotmul, celebraron un antiguo ritual de purificación llamado Pokam. Dice que se reunieron en sus vestimentas de sacerdotes en la casa del Ashkin principal y dispusieron frente a ellos 3 códices jeroglíficos de corteza sobre una cama de hojas de javín, antes de lo cual habían dispuesto 6 ídolos de barro a los que les ofrecieron pequeñas bolitas de copal, comidas tradicionales, bebidas rituales y unas pequeñas piedras preciosas llamadas cuscas. En la ceremonia expulsaron a los espíritus malignos y bendijeron los libros sagrados o códices. Sabemos que más allá de si los Chilam Balam eran producidos por los maestros cantores o gente cercana a ellos, asunto sobre el que ya me pronuncié en el apartado anterior, muchas veces eran ellos quienes los poseían. Sobre esto tenemos al menos 2 testimonios. El primero data del siglo XIX, lo que nos hace descartar la idea de que con el tiempo los maestros cantores hubieran perdido esa función, y es el hecho por el ilustrado yucateco Juan Pío Pérez en el códice que lleva su nombre. Él dice, abro cita, hasta aquí termina el libro titulado del Chilam Balam, que se conserva en el pueblo de Maní, en poder del maestro de capilla, y yo pongo a las notas a los sucesos que refiere. Cierro cita. Es decir, el perdido Chilam Balam de Maní, que Pío Pérez copió, estaba en manos aún del maestro de capilla en una fecha que, probablemente, podemos situar en la década de 1830. La otra mención es la ya citada de Sánchez de Aguilar, que dice que él le quitó a un maestro de capilla un cartapacio de estos textos que solían leer en sus juntas los mayas. De este modo, los libros de Chilam Balam en manos de estos maestros cantores, o en todo caso, de miembros importantes de la comunidad que ostentaban una posición de poder, eran leídos en juntas y en reuniones delante de la comunidad. No sabemos mucho de cómo eran estos eventos de lectura, pero claramente los mencionados manuscritos ocupaban un lugar muy relevante. Creo que esas lecturas pueden ser entendidas mucho mejor si las vemos como ejemplos de performance en las que se producía una interconexión en el marco de una práctica social entre el lenguaje en un sentido amplio y los objetos, entre los cuales estaban los libros, pero también figurillas, incienso, plantas, etc. Por su contenido, los Chilam Balam portaban el conocimiento acumulado por siglos en variados aspectos y relataban sucesos históricos, muchos de ellos organizados en profecías catúnicas, que además de contar el pasado, auguraban el futuro. De este modo, informaban, pero también recordaban una serie de contenidos que formaban la identidad de los mayas coloniales, desde historias y mitos prehispánicos hasta otros provenientes de la época bajo el dominio español, pasando también por textos de tradición europea adaptados. De este modo, estos objetos se constituían en elementos fundamentales de la configuración identitaria de los sujetos y de la comunidad en la medida en que las identidades culturales se forjan con relación a la cultura material y como resultado de una negociación entre lo material y lo simbólico. Así, estos objetos eran poseedores de una vida social en el sentido que es acuñado por Apaduray, es decir, en la medida en que las relaciones sociales de estas comunidades mayas estaban mediadas a través de estos y otros objetos que volvían significativos esos mismos sistemas sociales. Libros sagrados, libros vivos. Los libros de Chilam Balam siempre han sido calificados por la historiografía como libros sagrados, y lo eran, pero no solo por su contenido, sino también porque eran objetos sagrados en sí mismos. En época prehispánica, sabemos que la escritura y aquellos soportes que la contenían estaban revestidos de cierta sacralidad. La escritura, como nos dice López Cogolludo, fue inventada por el dios Itzamna, quien además fue el primer sacerdote, por lo cual era un medio de comunicación sagrado. Los investigadores de la escritura maya jeroglífica creen que cuando los textos eran mostrados en lugares públicos, como palacios, templos o plazas, les otorgaba a los edificios prestigio social independientemente de su contenido. Se piensa que es probable que estos textos
fueran leídos en voz alta para que sus mensajes, investidos con un enorme poder político y ritual, llegaran a la masa del pueblo iletrada. Numerosos autores han hablado de cómo, para los mayas prehispánicos y otras culturas mesoamericanas, muchos objetos eran vistos como dotados de vida. Éric Velázquez García llega a la conclusión, basado en numerosas inscripciones autorreferenciales, que los textos jeroglíficos y o sus soportes no eran concebidos por los mayas como simples objetos, sino como entidades que podían ser los protagonistas en sí mismos, pues de algún modo creían que estaban vivos y poseían almas, es decir, sustancias invisibles, bajo el estado habitual de vigilia, quizá con voluntad, personalidad y cierta capacidad de acción sobre el mundo perceptible o imaginario. Los libros prehispánicos, es decir, los códices, sabemos que también poseían estas sustancias invisibles dentro. De una manera muy gráfica, vemos esto en el vaso K760, en que la entidad que se llamaría, según Diego Ruiz Pérez, Sakhun, papel blanco, está saliendo de la superficie de la página de un códice recubierto con piel de jaguar, al tiempo que este está siendo escrito o pintado por un escriba sobrenatural. La presencia de Sakhun aquí es interpretada por David Stewart como un elemento opcional basado en el rol del dios bufón como personificación de Hun, el papel amate ritual, y que estaría funcionando como una etiqueta que enfatizaría la naturaleza relacionada con el papel de los libros y sus páginas. Esto estaría en relación con el hecho de que, para los mayas y otras culturas mesoamericanas, todos los objetos, incluso los creados por el hombre, y con más razón los que se consideraban sagrados, tenían un alma racional que era su creador. Y los especialistas rituales podían comunicarse con esa alma porque sabían cómo hacerlo. Si esto es así, el alma de los códices de amate prehispánicos tuvo que de alguna manera transformarse durante el periodo colonial, ya que cambió su materialidad, es decir, los nuevos libros de papel europeo eran equivalentes, pero no iguales en su naturaleza, y es probable que su entidad anímica fuera otra. Desde el punto de vista de los nuevos materialismos, los libros de Chilam Balam, más allá de si tenían vida para los propios mayas, claramente tenían agencia. La agencia es, como dice Alfred Hell, atribuible a personas, cosas y animales que son vistas como iniciadoras de secuencias causales no atribuibles a la concatenación de eventos físicos del universo. Defiendo asimismo que los Chilam Balam tenían agencia social por dos razones. Primero, coincido con Hell en que se podría pensar que toda agencia es social en la medida en que la posesión de intención previa por parte de la gente implica la atribución de una mente similar a la humana, y las mentes humanas son inevitablemente sociales. En segundo lugar, creo que se aplica lo que dice este autor respecto a los objetos de arte, los cuales emergen como objetos en contextos sociales y en esas situaciones son objetos con agencia secundaria en función de ciertos asociados humanos que en nuestro caso serían los especialistas rituales. Estos agentes secundarios, que serían los libros de Chilam Balam, se involucraban en una atmósfera de relaciones sociales en la cual eran dotados de agencia. La información directa que tenemos sobre la sacralidad de los libros no es muy abundante, pero sí consistente. Antonio de Herrera y Tordesillas nos cuenta cómo, en lo que nosotros llamamos el periodo posclásico, tras la caída de la alianza de Mayapán y el asesinato de los miembros del linaje Cocom, los demás señores desearon vivir en libertad en sus pueblos, abandonando la citada ciudad de Mayapán. En ese éxodo, abro cita, cada señor procuró de llevar los más libros de sus ciencias que pudo a su tierra, a donde se hicieron templos, y esta es la principal causa de los muchos edificios que hay en Yucatán, cierro cita. Por otro lado, ya en la época colonial y en el Chilam Balam de Chumayel, tenemos un texto que habla sobre el registro de los catunes. Este texto fue estudiado por Éric Velázquez García, quien demostró la influencia de fuentes europeas en él, entre ellas de los conocidos como repertorios cristianos, libros renacentistas de acumulación de conocimiento de astronomía tolemaica y medieval, así como astrología natural y judiciarias europeas, que derivaron hacia una diversidad de temáticas estrechamente asociadas con la vida cotidiana. Como preámbulo a este texto de profecías catúnicas, se lee un párrafo que dice que fue escrito por el escriba sagrado evangelista, Axculent Tzib, evangelista, y luego dice que es Tohiltán Tukelem Civil Repuldorio, la verdadera palabra en la escritura sagrada, el repertorio. Es decir,
Se está diciendo que los textos catúnicos que siguen, que efectivamente ya poseen una hibridación con contenidos europeos y cristianos, son escrituras sagradas y se igualan de una manera poco clara con los repertorios. Sobre la sacralidad y el poder del libro y la palabra leída en voz alta, existen algunos indicios también en la etnografía del área maya. Pedro Pitarch habla de que los celtales creen que cuando las palabras capaces de producir enfermedad son leídas en voz alta, adquieren mayor potencia morbosa. Este autor también da testimonio de ciertos diálogos entre especialistas rituales y enfermedades. Muy interesante es uno de ellos, en que la enfermedad dice que es serpiente y se jacta de su fortaleza por hallarse pintada o escrita, poder que reside en parte en la dificultad de ser descifrada y por tanto vencida. La serpiente dice además que exhibe la tinta roja, la tinta negra, figura retórica conocida como difracismo, que hace referencia a un tercer concepto, la escritura. Por su parte, ya en la península, Alfonso Villarrojas, en su trabajo de campo en Quintana Roo, encontró que libros de Chilambalam, como el propio Chancá, por él descubierto, eran llamados Santo Jun, es decir, libro santo, y eran guardados por los especialistas llamados secretarios, únicos que sabían leer y escribir en su lengua. De manera análoga, Ruth Gubler nos habla de que los libros sagrados de consulta y pronosticación en Yucatán hoy en día han sido reemplazados por libros de magia, impresos hacia finales del siglo XIX o entre los años 20 y 40 del siglo XX. Sin embargo, creo que no importa tanto qué libro se esté usando, sino que en ese momento sagrado el libro está ocupando un rol destacado, sagrado si se quiere, y definitivamente está funcionando como agente. En mi propia experiencia de campo, visitando un ajmen en Campeche hace un par de años, pude ver cómo diferentes libros impresos y cuadernos escritos a mano recopilando materiales diversos a modo de neo-chilambalam son parte de los rituales de diagnóstico de enfermedades y de los rezos de curación de estas. Consideraciones finales. A lo largo de esta ponencia se ha visto cómo los procesos de producción y uso de los libros de Chilambalam implicaban en realidad una compleja relación entre el objeto libro, los especialistas rituales y la comunidad. Esa relación objeto-sujeto era bidireccional, ya que ambos agentes ejercían influencias mutuas. Los libros de Chilambalam, que hoy día estudiamos, son el resultado de un proceso de producción complejo en el que fueron copiados, adaptados y modificados sucesivas veces, al mismo tiempo que ellos mismos configuraron las relaciones sociales de las comunidades mayas que los albergaban e intervinieron en las identidades de las personas y sociedades involucradas a través de lecturas colectivas que implicaban un ritual en que objetos y personas interactuaban. Porque no olvidemos que, como dice Tiley, la cultura y la cultura material son dos caras de la misma moneda. Están relacionadas dialécticamente en un constante proceso de ser y convertirse, procesuales en su naturaleza en vez de identidades estáticas o fijas. Personas y cosas en relación dinámica son constitutivas de la cultura humana en general, de las sociedades y comunidades en particular, y en la agencia de grupos e individuos.